Nuestras historias son ficticias y tienen como objetivo inspirar y entretener. No pretenden ofender a nadie ni a ninguna creencia. Un socorrista en un terremoto oyó una voz debajo de los escombros y cuando iluminó, vio a Jesús. El aire matutino de Ciudad de México ya cargaba esa pesadez que antecede a los días difíciles. Rodrigo Hernández se ajustó el casco naranja mientras revisaba el equipo en la camioneta de protección civil. A los 45 años, llevaba más de 2 décadas rescatando gente de edificios colapsados, incendios y accidentes. Sus manos callosas conocían el peso de los escombros, tanto como el peso del dolor ajeno. Pero en los últimos meses, algo había cambiado en él. La muerte de su esposa Carmen hacía un año lo había convertido en un hombre áspero, más de lo que ya era. Ella había sido su ancla, la única que lograba suavizar esas aristas filosas que el trabajo le había tallado en el alma. Sin Carmen, Rodrigo se había vuelto un tipo solitario que llegaba a casa solo para abrir una cerveza tras otra hasta que el dolor se adormeciera lo suficiente para dormir. «Órale, Rodrigo, ya llegaste bien pinche temprano otra vez», le gritó desde lejos su compañero Miguel mientras cargaba las sogas. «¿No dormiste o qué?» «Pues ¿para qué, si total no más sueño puras pendejadas?», respondió Rodrigo, encendiendo un cigarro. La verdad es que había dejado de dormir bien desde el funeral. Las noches se le hacían eternas en esa casa que ahora le quedaba demasiado grande y demasiado silenciosa. El radio crepitó con urgencia, temblor de 7.2 grados en el sur de la ciudad. Edificios colapsados en la colonia Doctores. Rodrigo tiró el cigarro sin terminarlo y saltó a la camioneta. Así, el dolor personal se convertía en pura adrenalina profesional. Cuando llegaron al lugar, el panorama era devastador. Un edificio de departamentos de 4 pisos se había desplomado como un castillo de naipes. El polvo aún flotaba en el aire, mezclado con los gritos de los familiares que buscaban a sus seres queridos entre la multitud de rescatistas y curiosos. «¡Aquí hay alguien!», gritó una mujer desde el otro lado de los escombros. «¡Escuché una voz!». Rodrigo corrió hacia el lugar, arrastrando su detector de sonidos. Se tiró al suelo y pegó el oído a una losa de concreto fracturada. Ahí estaba, débil pero clara, una voz masculina pidiendo ayuda. «Señor, ¿me escucha? Estamos aquí», gritó Rodrigo hacia la grieta. «¿Está herido? ¿Cuántos son?» Solo yo», llegó la respuesta entrecortada. «Me llamo Emanuel. Creo que tengo la pierna atorada». Durante las siguientes 6 horas, Rodrigo trabajó sin descanso para abrir un túnel hacia donde estaba Emanuel. Con cada piedra que quitaba, con cada varilla que cortaba, intercambiaba palabras con el hombre atrapado. Era algo que siempre hacía, mantener la conversación para que las víctimas no perdieran la esperanza ni la conciencia. «¿A qué te dedicas, Emanuel?», le preguntó mientras movía una losa con la ayuda de Miguel. «Soy carpintero», respondió la voz, más fuerte ahora que estaban más cerca. «Trabajo haciendo muebles en un taller cerca de aquí. ¿Y usted?». «Pues a esto, güey, a sacar gente de problemas desde hace más años de los que quiero recordar». «Debe ser pesado cargar con tanto dolor ajeno», dijo Emanuel, y algo en el tono de su voz hizo que Rodrigo detuviera por un momento el martillo neumático. «Simón, pero pues es el jale», masculló, aunque por alguna razón esas palabras le habían calado más hondo de lo esperado. Cuando finalmente logró abrir un hueco lo suficientemente grande, Rodrigo encendió su lámpara frontal y se deslizó hacia el interior. Lo que vio lo dejó sin palabras. Emanuel era un hombre de unos 30 años, con barba clara y ojos sorprendentemente serenos, para alguien que había pasado horas atrapado bajo toneladas de concreto. Pero lo que más le llamó la atención fue que, a pesar del polvo y los rasguños, parecía emanar una calma extraña,
como si no fuera él quien necesitaba ser rescatado. «Gracias por venir por mí», le dijo Emanuel con una sonrisa que no correspondía con la gravedad de la situación. Sabía que alguien vendría. «Pues aquí andamos, carnal. Vamos a sacarte de aquí», respondió Rodrigo, revisando la pierna atrapada bajo una viga. «Esto va a doler un chingo, pero tengo que mover esta madre para liberarte. Está bien, yo confío en usted». Esas palabras, tan simples, golpearon a Rodrigo de una manera que no podía explicar. Hacía mucho tiempo que nadie confiaba en él así, sin reservas, sin condiciones. Carmen había sido la última. Mientras trabajaba para liberar la pierna de Emanuel, siguieron conversando. El carpintero le preguntó sobre su familia, su vida, y Rodrigo, sin saber por qué, comenzó a contarle cosas que jamás le había dicho a nadie. Le habló de Carmen, de cómo su muerte lo había dejado perdido, de las noches bebiendo solo, de la rabia que cargaba contra el mundo. «El dolor es como estos escombros», le dijo Emanuel mientras Rodrigo manipulaba la viga. «Parece imposible de mover, pero piedra por piedra, viga por viga, siempre hay una manera de salir. Fácil decirlo cuando no eres tú el que está aplastado», respondió Rodrigo con amargura. «Pero todos estamos aplastados por algo, don Rodrigo. La diferencia es que algunos tenemos quien venga a rescatarnos». Cuando finalmente lograron sacarlo, Emanuel tenía la pierna fracturada pero sin daño mayor. Mientras los paramédicos lo atendían, le pidió a Rodrigo que se acercara. «Me gustaría invitarlo a comer un día de estos cuando me den de alta», le dijo. «Conozco un lugar donde hacen unos tacos de canasta que están padrísimos». Rodrigo se rió por primera vez en meses. «Órale, pues órale, pero tú invitas, porque yo te saqué de ahí». Una semana después, se encontraron en un puesto callejero cerca del taller donde trabajaba Emanuel. El carpintero cojeaba ligeramente, pero se veía recuperado. Durante la comida hablaron de todo y de nada. Emanuel tenía una manera particular de escuchar, como si cada palabra que Rodrigo decía fuera importante. Y también tenía una forma de hablar que hacía que las cosas más complicadas sonaran sencillas. «¿Sabes qué es lo más cabrón de mi trabajo?», le dijo Rodrigo, mordiendo un taco. «No es ver a la gente sufriendo, es ver cómo la gente se rinde antes de tiempo. Cómo dejan de luchar». «¿Y usted no se ha rendido?», le preguntó Emanuel, mirándolo directamente a los ojos. Rodrigo masticó despacio, pensando la respuesta. «Pues en el jale no, pero en lo personal, creo que sí, cabrón. Creo que sí me rendí». «¿Y si le dijera que todavía hay gente que lo necesita? Gente que está esperando que usted venga a rescatarla». «No mames, Emanuel. Yo rescato gente de edificios, no de la vida. ¿Cuál es la diferencia?». Esa pregunta se le quedó grabada a Rodrigo durante los días siguientes. Comenzó a encontrarse con Emanuel regularmente, a veces para comer, otras veces simplemente para caminar por el barrio o sentarse en el parque a platicar. El carpintero nunca predicaba ni daba consejos directos, pero tenía una manera de hacer preguntas que obligaban a Rodrigo a reflexionar sobre cosas que había enterrado bajo años de dolor y cinismo. Una tarde, mientras Emanuel trabajaba en su taller haciendo una cuna de madera, Rodrigo lo observaba lijar cada pieza con una paciencia infinita. «¿Para quién es?», le preguntó. «Para una pareja joven del barrio. Esperan su primer hijo, pero no tienen dinero para comprar una cuna nueva», respondió Emanuel sin levantar la vista. «A veces la gente necesita que alguien les regale un poco de esperanza». «¿Y tú de qué vives haciendo regalos a medio mundo?». Emanuel se rió. «Vivo de lo que necesito, don Rodrigo, y resulta que no necesito tanto como creía». Esa noche, Rodrigo llegó a su casa y por primera vez en meses no abrió una cerveza inmediatamente. Se quedó parado en la sala,
viendo las fotos de Carmen que aún decoraban las paredes. Una en particular llamó su atención. Era de su último aniversario, donde ella le sonreía mientras él la abrazaba por detrás. En sus ojos había una luz que él había olvidado, una alegría genuina por estar vivos y juntos. «¿Qué me está pasando, vieja?», murmuró hacia la foto. «Cabrón me tiene medio loco con sus preguntas raras». Al día siguiente, durante una emergencia menor, un incendio en un departamento donde una familia había perdido todo, Rodrigo hizo algo que nunca había hecho antes. Después de asegurarse de que todos estuvieran a salvo, regresó a su camioneta y sacó 500 pesos de su cartera. Se los dio a la madre de familia, una mujer que lloraba abrazando a sus 2 hijos pequeños. «Para que compren algo de ropa para los niños», le dijo sin mirarla a los ojos. «¿De verdad? ¿Por qué?», le preguntó la mujer, sorprendida. Porque a veces la gente necesita que alguien les regale un poco de esperanza», respondió, repitiendo sin darse cuenta las palabras de Emanuel. Esa noche le contó a Emanuel lo que había hecho. El carpintero sonrió y siguió trabajando en una mesa que estaba restaurando. «¿Se sintió bien?», le preguntó. «No sé, güey. Me sentí raro, como si fuera lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo me daba pena. Pena por ayudar, pena por haber tardado tanto en hacerlo». Las semanas siguientes, Rodrigo comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El velador del edificio donde trabajaba, un señor mayor que siempre comía lo mismo, una torta de frijoles, todos los días. Los compañeros de trabajo que llegaban preocupados por problemas familiares, pero que nunca hablaban de ello. La señora que vendía dulces en la esquina y que a veces se quedaba hasta muy tarde porque necesitaba cada peso que vendía. «¿Sabes qué descubrí?», le dijo a Emanuel una tarde mientras lo ayudaba a cargar madera. «Que hay un chingo de gente que está aplastada por la vida, igual que tú estabas aplastado por esos escombros. Y nadie viene a rescatarlos. ¿Y qué piensa hacer con esa información?». «Pues no sé, cabrón. Tú eres el que hace las preguntas difíciles, no yo». Emanuel se detuvo y lo miró serio. «Don Rodrigo, ¿usted cree que fue casualidad que yo estuviera en ese edificio el día del temblor?». «Pues sí, no. Los temblores no avisan. ¿Y cree que fue casualidad que fuera usted quien me encontrara?». Rodrigo no supo qué responder. Era una pregunta que había evitado hacerse, pero que había estado rondando su mente desde que se conocieron. «A veces», continuó Emanuel, «Dios nos pone en situaciones difíciles no para castigarnos, sino para que aprendamos que podemos ser la respuesta a la oración de alguien más». Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en todas las veces que había salvado vidas en su trabajo, pero también en todas las veces que había ignorado las oportunidades de salvar corazones en su vida diaria. Carmen siempre le decía que tenía buen corazón, pero que lo había endurecido tanto para protegerse del dolor que ya no lo mostraba ni a ella. La oportunidad de poner en práctica esta reflexión llegó más pronto de lo esperado. Una semana después, durante un rescate en una zona marginada, Rodrigo conoció a Sofía, una madre soltera de 24 años que había perdido su casa en un deslizamiento de tierra. Tenía 2 hijos pequeños y había estado viviendo en un albergue temporal. «¿No tiene familia que la pueda ayudar?», le preguntó Rodrigo mientras coordinaba el desalojo de la zona de riesgo. «Mi mamá vive en Guadalajara, pero está enferma. Mi hermano». «Pues él tiene sus propios problemas», respondió Sofía, cargando a su bebé mientras su hijo de 5 años se aferraba a su falda. Esa tarde, Rodrigo no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esos niños. Recordó las palabras de Emanuel sobre ser la respuesta a la oración de alguien más. Sin pensarlo mucho,
pasó por una tienda y compró leche en polvo, pañales y algunas latas de comida para bebé. Regresó al albergue y buscó a Sofía. «Esto es para los niños», le dijo, entregándole las bolsas. Sofía lo miró sorprendida. «¿Por qué? No lo conozco. Porque alguien me enseñó que a veces la gente necesita que alguien les regale un poco de esperanza». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Gracias, señor. De verdad, muchas gracias». Rodrigo se alejó sintiéndose extraño otra vez, pero esta vez la sensación era menos incómoda. Había algo liberador en dar sin esperar nada a cambio, algo que hacía que el peso constante que cargaba en el pecho se aliviara un poco. Durante las siguientes semanas, Rodrigo siguió visitando a Sofía y sus hijos en el albergue. Les llevaba comida, ropa que ya no usaba, y a veces simplemente pasaba tiempo con ellos. El niño de 5 años, Kevin, había comenzado a esperarlo con ansias, corriendo hacia él cada vez que aparecía por la puerta. Señor Rodrigo, ¿usted tiene hijos?», le preguntó Kevin una tarde mientras jugaban con unos carritos de juguete que Rodrigo le había regalado. «No, mijo, mi esposa y yo no pudimos tener hijos», respondió, y por primera vez en meses, hablar de Carmen no le dolió tanto. «Entonces, nosotros podemos ser como sus hijos», dijo Kevin con la inocencia brutal de los niños. «¿Verdad, ma?». Sofía, que estaba alimentando al bebé, sonrió con lágrimas en los ojos. «Claro que sí, mi amor». Esa noche, Rodrigo le contó a Emanuel lo que había pasado. «Los niños ven las cosas más claras que nosotros», le dijo el carpintero mientras terminaba de pulir una silla. «No se complican con preguntas sobre si merecen amor o no. Solo lo reciben y lo dan. No sé si estoy listo para ser como un papá para ellos, cabrón. Carmen y yo siempre quisimos hijos, pero nunca se dio. Y cuando por fin estábamos considerando adoptar, ella se enfermó. ¿Y usted cree que Carmen estaría orgullosa de lo que está haciendo ahora?». Rodrigo no respondió inmediatamente, pero sabía la respuesta. Carmen siempre había querido que él fuera más abierto, más generoso con su corazón. Ella veía bondad en él que él mismo no reconocía. Los meses pasaron y la relación entre Rodrigo, Sofía y los niños se fortaleció. Él les ayudó a conseguir una pequeña vivienda rentada en un barrio seguro, e incluso habló con su jefe para conseguirle trabajo a Sofía en la cocina de la estación de bomberos. Sin darse cuenta, se había convertido en la figura paterna que Kevin necesitaba y en el apoyo que Sofía requería para salir adelante. Una noche, mientras cenaban juntos en el pequeño departamento, Kevin le preguntó: «Señor Rodrigo, ¿por qué nos ayuda tanto?». Rodrigo miró alrededor de la mesa, viendo a esta familia improvisada que se había convertido en parte de su vida, y por primera vez en mucho tiempo supo exactamente qué responder. «Porque ustedes me ayudaron a mí también, mijo. Me ayudaron a recordar para qué sirve el corazón». Sofía sonrió y le puso la mano en el brazo. «Usted nos salvó, don Rodrigo». «No, güerita, ustedes me salvaron a mí». Esa madrugada, Rodrigo despertó por el sonido de su radio. Temblor fuerte en el centro de la ciudad, edificio colapsado con múltiples víctimas atrapadas. Se vistió rápidamente y antes de salir, se quedó parado frente a la foto de Carmen. «Allá vamos otra vez, vieja», murmuró. «Pero esta vez voy diferente». Cuando llegó al sitio del rescate, la escena le resultaba familiar, pero su perspectiva había cambiado completamente. Ya no veía solo víctimas y escombros. Veía familias destrozadas que necesitaban esperanza, personas que requerían no solo ser rescatadas físicamente, sino también emocionalmente. Mientras coordinaba las operaciones de rescate, se dio cuenta de que Emanuel había llegado al lugar. El carpintero caminaba entre los familiares de las víctimas, ofreciendo palabras de consuelo, abrazos cuando era necesario y ayuda práctica para organizar a la gente.
¿Qué haces aquí, cabrón?, le preguntó Rodrigo durante un breve descanso. Lo mismo que usted, respondió Emanuel, rescatar gente. Trabajaron juntos durante toda la noche y la mañana siguiente. Emanuel ayudaba con los familiares, mientras Rodrigo se encargaba de las operaciones técnicas. Era como si fueran un equipo que había estado trabajando junto durante años. Cuando lograron sacar al último sobreviviente, un niño de 8 años que había estado atrapado durante 14 horas, Rodrigo se sintió diferente. La satisfacción de salvar una vida seguía ahí, pero ahora venía acompañada de algo más, la consciencia de que su trabajo era parte de algo más grande. «Emanuel», le dijo mientras se quitaban los guantes. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, don Rodrigo. ¿Tú quién eres realmente?» Emanuel sonrió, esa sonrisa tranquila que Rodrigo había aprendido a conocer. «Soy alguien que cree que cada persona tiene la capacidad de ser un milagro en la vida de alguien más, y usted ya lo está haciendo». «No mames, güey, yo no soy ningún milagro. Soy nomás un rescatista que aprendió a no ser tan cabrón». ¿Y no le parece milagroso que un hombre que había perdido la esperanza ahora se dedique a regalársela a otros? Esa pregunta se quedó con Rodrigo durante los días siguientes. Comenzó a ver su trabajo de manera diferente. Ya no era solo un empleo, era una vocación, y no se limitaba a las horas de servicio. En sus días libres visitaba hospitales llevando palabras de aliento a otros pacientes. Ayudaba en comedores comunitarios. Se había vuelto voluntario en un refugio para personas sin hogar. Sofía y los niños lo acompañaban a menudo en estas actividades. Kevin había comenzado a decir que quería ser rescatista como su papá Rodrigo. Y el bebé, que ahora gateaba y balbuceaba, había hecho sus primeros pasos caminando hacia él. Una tarde, mientras ayudaba a repartir comida en un comedor comunitario, una mujer mayor se le acercó. «Oiga, joven, ¿usted es el señor Rodrigo que anda ayudando a la gente por todo el barrio?» «Pues sí. ¿Por qué?» «Porque quiero agradecerle. Mi nieto estaba muy deprimido después de que se murió su papá, y usted lo invitó a ayudarlo en esas actividades de voluntariado. Ya no es el mismo muchacho triste de antes». Rodrigo se acordó del chico, un adolescente de 16 años que había conocido unas semanas atrás y que efectivamente lo había empezado a acompañar en sus actividades de ayuda comunitaria. «No hay de qué, señora. El chamaco es buena gente. Es que usted no entiende», continuó la mujer. «Antes de conocerlo a usted, mi nieto hablaba de no querer seguir viviendo. Decía que no tenía caso nada, pero desde que empezó a ir con usted a ayudar a otra gente, dice que se siente útil otra vez». Esas palabras golpearon a Rodrigo como un rayo. Se dio cuenta de que, sin buscarlo, se había convertido exactamente en lo que Emanuel le había sugerido meses atrás. Alguien que rescataba gente no solo de edificios colapsados, sino de vidas colapsadas. Esa noche buscó a Emanuel. Lo encontró trabajando en lo que parecía ser una cruz de madera, tallada con un cuidado extraordinario. «¿Para qué es esa cruz?», le preguntó. «Para la capilla del barrio. El padre me pidió que hiciera una nueva porque la anterior se dañó con las lluvias. Emanuel, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad». El carpintero dejó las herramientas y lo miró directamente. «Dígame, tú eres... es decir, ¿hay algo en ti que no sea...?» Emanuel sonrió con ternura. «Soy un carpintero, don Rodrigo. Un carpintero que cree que Dios trabaja a través de las personas buenas como usted. Pero es que hay cosas que me has dicho, maneras en que apareces en los momentos exactos. Y no es así como funciona siempre. No aparece la gente correcta en el momento correcto cuando más la necesitamos». Rodrigo pensó en eso.
Recordó cómo había conocido a Carmen, cómo había llegado a ser rescatista, cómo había encontrado a Emanuel bajo esos escombros, cómo había conocido a Sofía y los niños. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, le dijo finalmente. Que todo esto empezó porque te rescaté de un edificio colapsado, pero resulta que tú fuiste el que me rescató a mí. Esa es la cosa hermosa de la vida, don Rodrigo. A veces, cuando ayudamos a otros a salir de sus escombros, descubrimos que nosotros también estábamos enterrados. Un año después del terremoto que los había unido, Rodrigo organizó una pequeña celebración en su casa. Invitó a Sofía y los niños, que ya se habían mudado a un departamento más grande, pero que seguían siendo parte esencial de su vida. También invitó a Emanuel, a algunos compañeros de trabajo y a varias personas que había conocido a través de su trabajo voluntario. Mientras veía a todos charlando y riendo en su jardín, Rodrigo se dio cuenta de que había logrado algo que creía imposible después de la muerte de Carmen. Había construido una nueva familia, no para reemplazar lo que había perdido, sino para honrarlo. Kevin, que ahora tenía 6 años, corrió hacia él con un dibujo en las manos. «Papá Rodrigo, mira lo que hice». Era un dibujo de una familia bajo un árbol. En el papel había una mujer con alas, que Kevin le explicó que era la señora Carmen cuidándolos desde el cielo, un hombre con casco de rescatista, una mujer joven, un niño y un bebé que ya empezaba a caminar. «¿Te gusta?», preguntó Kevin. Rodrigo levantó al niño en brazos. «Me gusta un chingo, mijo». Más tarde, cuando los invitados se habían ido y solo quedaban Emanuel, Sofía y los niños, se sentaron en el jardín a ver las estrellas. Sofía había puesto a dormir al bebé y Kevin se había quedado dormido en el regazo de Rodrigo. «¿Sabes qué aprendí este año?», le dijo Rodrigo a Emanuel. «¿Qué aprendió?». Que uno puede estar muerto en vida durante mucho tiempo y de repente alguien llega y te rescata. Pero lo más extraño es que para rescatarte tengo que rescatar a otros. Emanuel asintió. ¿Se ha dado cuenta de cuántas familias han cambiado desde que usted cambió? Rodrigo pensó en todas las personas que había conocido en los últimos meses. La familia del incendio que ahora tenía su propio negocio pequeño gracias a la ayuda que les había conseguido. El adolescente que había perdido a su padre y que ahora estudiaba para ser paramédico. La señora del puesto de dulces que había podido mandar a su hija a la universidad porque él la había ayudado a conseguir un préstamo sin intereses. «Es como si fuera una cadena», murmuró. «Así funciona la esperanza, don Rodrigo. Se contagia». Sofía, que había estado escuchando en silencio, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Don Rodrigo, ¿puedo decirle algo?» «Claro, güerita. Cuando lo conocí ese día del deslizamiento, yo ya había decidido rendirme. Tenía pensado dejar a los niños con mi mamá en Guadalajara y ya no seguir luchando, pero usted llegó y me dio razones para quedarme». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No había sabido que Sofía había estado tan desesperada. «Y ahora mírenos», continuó ella. «Kevin va a entrar a la primaria. El bebé está sanito y fuerte. Tenemos nuestra casita. Tengo trabajo. Y sobre todo, tenemos una familia. Ustedes me salvaron a mí también, Sofía. Me devolvieron las ganas de vivir». Emanuel sonrió y se levantó. «Yo creo que es hora de que me vaya. Mañana hay que madrugar». «¿A dónde vas tan tarde?», le preguntó Rodrigo. «Hay un señor en el hospital que está solo. Su familia vive lejos y está asustado porque lo van a operar mañana temprano. Pensé ir a acompañarlo un rato. ¿Lo conoces?». «Ahora lo voy a conocer». Rodrigo se rió. «Órale, cabrón, nunca cambias. Ninguno de nosotros cambia, don Rodrigo. Solo recordamos quiénes éramos antes de que la vida nos enterrara bajo sus escombros». Después de que Emanuel se fue,
Rodrigo se quedó un rato más en el jardín con Sofía y Kevin dormido. Miraba las estrellas y pensaba en lo extraño que era la vida. Hacía poco más de un año, él era un hombre amargado que creía que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Ahora era padre de 2 niños que no eran suyos de sangre, pero sí del corazón. Tenía una relación hermosa con Sofía que había crecido desde la amistad hasta algo más profundo, y se había convertido en una figura importante para muchas personas en su comunidad. ¿En qué piensa?, le preguntó Sofía. En que a veces los milagros no llegan como rayos del cielo, sino como terremotos que nos obligan a reconstruir todo de nuevo. ¿Y está contento con la reconstrucción? Rodrigo miró hacia la casa, donde ahora vivían los 3 como una familia. Pensó en Carmen, y por primera vez en mucho tiempo, recordarla no le dolió, sino que lo llenó de gratitud por haber sido amado por ella y por haber aprendido de ella a amar. Sí, güerita. Estoy contento. 2 meses después, Rodrigo recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Un joven rescatista novato, de apenas 23 años, había perdido a su primera víctima en un rescate y estaba devastado, considerando renunciar al cuerpo de rescate. «No puedo, comandante», le decía el muchacho a través de lágrimas. «No puedo cargar con esto». La señora murió porque tardé demasiado en llegar a ella. Rodrigo reconoció en los ojos del joven el mismo dolor que él había cargado durante años, la misma culpa que lo había consumido tantas veces. Se acordó de todas las ocasiones en las que había llegado tarde, de todas las veces que había perdido a alguien, a pesar de dar todo de sí mismo. «Ven acá, chamaco», le dijo Rodrigo, poniendo la mano en el hombro del muchacho. «¿Cómo te llamas?» «David, señor». «Órale, David, ¿sabes cuántas personas he perdido en mis 20 años de rescatista?» El joven negó con la cabeza. 23 personas. 23 que no pude salvar, a pesar de que lo di todo. Rodrigo hizo una pausa, recordando cada rostro, y durante mucho tiempo, esas 23 muertes fueron lo único que recordaba de mi trabajo. Me olvidé de las cientos de personas que sí salvé, pero es que yo pude haber llegado antes, señor, si hubiera corrido más rápido, si hubiera tomado otro camino. ¿Sabes qué me dijo una vez un amigo muy sabio?, continuó Rodrigo, que no podemos cargar con el peso de lo que no pudimos hacer, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer algo con el peso de lo que sí podemos hacer. David lo miró sin entender completamente. «Lo que quiero decir, chamaco, es que esa señora que perdiste hoy ya no está, y por más que te martirices, no va a regresar. Pero mañana va a haber otra persona que sí vas a poder salvar, y pasado mañana otra, y la siguiente semana otra más. Y todas esas vidas que vas a salvar van a existir precisamente porque hoy aprendiste lo que duele perder a alguien. ¿Y cómo vive con esa culpa?» «No vivo con la culpa, mijo. Vivo con la responsabilidad. La culpa te paraliza, la responsabilidad te hace actuar». Esa noche, Rodrigo invitó a David a cenar a su casa. Sofía preparó un mole que estaba padrísimo y Kevin, que ya había adoptado a medio mundo como familia, inmediatamente se hizo amigo del joven rescatista. «Señor David, ¿usted también rescata gente como mi papá Rodrigo?», le preguntó Kevin mientras jugaban con sus carritos después de cenar. «Trato, campeón, pero a veces no puedo. Pues mi papá Rodrigo dice que lo importante no es que siempre puedas, sino que siempre trates». David miró a Rodrigo sorprendido. «¿Le enseñó eso?» «No, cabrón», se rió Rodrigo. «Él me lo enseñó a mí. Los niños ven las cosas más claras que nosotros». Desde esa noche, David se convirtió en otro miembro más de la extraña familia que se había formado alrededor de Rodrigo. El joven rescatista venía seguido a cenar, ayudaba con las actividades de voluntariado
y poco a poco fue recuperando la confianza en sí mismo y en su trabajo. Un día, mientras Rodrigo y David respondían a una emergencia menor, un accidente de tráfico donde una mujer había quedado atrapada en su auto, David logró sacarla sin lesiones graves. Cuando terminaron, el joven se acercó a Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Gracias, comandante. ¿Por qué, chamaco? Por enseñarme que uno puede seguir adelante después de perder a alguien. Esta señora está viva hoy porque usted no me dejó rendirme». Rodrigo sintió una emoción profunda. Era como si el círculo se hubiera cerrado. Él había aprendido de Emanuel a rescatar corazones, además de cuerpos, y ahora le estaba enseñando a David lo mismo. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Emanuel en la cocina ayudando a Sofía a preparar la cena. Era una escena que se había vuelto común, pero que nunca dejaba de llenarlo de calidez. «¿Cómo te fue con David?», le preguntó Emanuel. «Bien, muy bien. Creo que ya entendió que esto no se trata de no fallar nunca, sino de levantarse cada vez que fallas». «¿Y usted ya lo entendió también?». Rodrigo se rió. «Cabrón, siempre con tus preguntas raras». Hizo una pausa y se puso serio. «Sí, creo que ya lo entendí. Tardé más de un año, pero ya lo entendí». Kevin entró corriendo a la cocina. Papá Rodrigo, ¿ya viste que mi hermanito ya dice ¿papá?». Efectivamente, el bebé, que ya tenía 1 año y medio, había empezado a decir papá, refiriéndose a Rodrigo. Era algo que llenaba su corazón de una manera que nunca había experimentado. «Órale, sí, ya le oí», dijo Rodrigo, cargando al niño. «¿Y tú qué opinas, Emanuel? ¿Ya es oficial que soy papá?». Emanuel sonrió con esa expresión de sabiduría tranquila que Rodrigo había aprendido a amar. «Creo que usted ha sido papá desde el primer día que decidió poner el bienestar de estos niños antes que el suyo propio». Sofía se acercó y le dio un beso en la mejilla a Rodrigo. En los últimos meses, su relación había evolucionado naturalmente de amistad a algo más profundo. No habían hablado de matrimonio ni de formalizar nada, pero ambos sabían que lo que tenían era sólido y real. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó ella. Rodrigo pensó por un momento. «Martes. Es el aniversario del terremoto donde conociste a Emanuel». Rodrigo miró a Emanuel, que estaba jugando con Kevin. «¿De verdad ya pasó un año?». «1 año y 3 días, para ser exactos», dijo Emanuel. «¿Siente que ha cambiado mucho?». «Cabrón, cambié tanto que a veces no me reconozco. ¿Para bien o para mal?». «Para bien, definitivamente para bien». Esa noche, después de que los niños se durmieron y Emanuel se fue a su casa, Rodrigo y Sofía se quedaron en la sala platicando. Era algo que habían empezado a hacer regularmente, esos momentos de intimidad donde podían hablar de todo y de nada. «¿Te puedo preguntar algo personal?», le dijo Sofía. «Claro. ¿Extrañas a Carmen?». Era una pregunta que Rodrigo había temido durante meses, pero que sabía que eventualmente llegaría. Pensó cuidadosamente su respuesta. «Sí, la extraño, pero ya no me duele extrañarla. ¿Me entiendes? Antes era como una herida abierta que no sanaba nunca, como una cicatriz. Es como que me recuerda algo hermoso que viví. ¿Y crees que ella estaría contenta con nosotros? Creo que estaría feliz de que yo encontré la manera de ser feliz otra vez. Carmen siempre quiso lo mejor para mí, incluso cuando yo era un cabrón insoportable». «No eres un cabrón insoportable», se rió Sofía. «Bueno, a veces sí, pero ya no tanto». «Oye, ¿y tú qué opinas de Emanuel?», le preguntó Rodrigo cambiando de tema. «¿A qué te refieres?». «No sé, a veces siento que hay algo especial en él, algo que no logro explicar. Yo creo que hay gente que Dios manda para cambiarnos la vida en el momento exacto en que la necesitamos cambiar». «¿Crees que es eso?». «No lo sé,
pero lo que sí sé es que desde que llegó a nuestras vidas todo ha sido mejor. Rodrigo asintió. Era cierto. Había aparecido en el momento más oscuro de su vida y, de alguna manera, había logrado encender una luz que ya no se había apagado. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. David se había convertido en uno de los mejores rescatistas del cuerpo y había empezado a ayudar a otros compañeros novatos que pasaban por situaciones similares a la que él había vivido. Sofía había sido promovida en su trabajo y estaba considerando estudiar una carrera técnica en nutrición. Kevin había entrado a la primaria y constantemente presumía en la escuela que su papá era un héroe que salvaba gente. Una tarde, mientras Rodrigo ayudaba a Kevin con la tarea, el niño le hizo una pregunta que lo dejó pensando durante días. Papá Rodrigo, ¿por qué hay gente mala en el mundo? Era una pregunta difícil, de esas que los niños hacen con una inocencia que corta como navaja. ¿Por qué me preguntas eso, mijo? Porque mi amigo Jorge dice que su papá es malo porque le pega a su mamá, y no entiendo por qué un papá haría eso. Rodrigo suspiró. Había conocido demasiados casos como el de la familia de Jorge durante sus años de rescatista. Violencia doméstica, niños traumatizados, mujeres que no sabían cómo pedir ayuda. Mira, Kevin, no es que haya gente mala, es que hay gente que está muy lastimada por dentro y no sabe cómo sanar sus heridas. Y a veces, cuando uno está muy lastimado, lastima a otros sin querer. ¿Y qué podemos hacer? Podemos tratar de ayudar a esa gente a sanar sus heridas y, mientras tanto, proteger a las personas que están siendo lastimadas. Esa noche, Rodrigo no pudo quitarse de la cabeza la situación de Jorge y su familia. Conocía demasiado bien las señales, el niño con moretones que se había caído, la madre que siempre tenía excusas para las marcas en su rostro, el padre que parecía encantador en público, pero que ejercía terror en su hogar. Al día siguiente buscó a Emanuel en su taller. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste sobre ser la respuesta a la oración de alguien más? Claro, creo que hay una familia que necesita ayuda, pero no sé cómo ayudarlos sin meterme en problemas. Emanuel dejó de trabajar y lo miró atentamente. Cuénteme. Rodrigo le explicó la situación de Jorge y su familia. Emanuel escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Qué cree que debería hacer?, le preguntó finalmente. La verdad, no sé. Si llamo a los servicios sociales, pueden separar a la familia. Si hablo directamente con el papá, puede empeorar las cosas para la mamá y el niño. Pero tampoco puedo quedarme sin hacer nada. Emanuel pensó por un momento. ¿Y si empezáramos por ganar la confianza de la madre? A veces la gente necesita saber que tiene opciones antes de poder tomar decisiones. Durante las siguientes semanas, Rodrigo y Sofía se acercaron gradualmente a la madre de Jorge. La invitaron a tomar café cuando coincidían en la escuela, la incluían en las actividades del barrio y poco a poco fueron construyendo una relación de confianza. María, que así se llamaba la señora, era una mujer de 30 años que había perdido el brillo en los ojos. Trabajaba medio tiempo en una tienda y el resto del día lo dedicaba a cuidar a Jorge y a caminar en puntas de pie para no despertar la ira de su esposo. ¿Sabe qué es lo más triste?, le dijo María a Sofía una tarde mientras tomaban café en casa de Rodrigo. Que Jorge está empezando a comportarse como su papá. Ayer le pegó a un niño más chico en la escuela. ¿Ha pensado en pedir ayuda?, le preguntó Sofía con cuidado. ¿A quién? Mi familia vive lejos y no tengo dinero para independizarme. Además, Héctor siempre dice que si trato de dejarlo, me va a quitar a Jorge. Rodrigo, que estaba escuchando desde la cocina, sintió una rabia familiar. Era la misma impotencia que había sentido tantas veces al llegar tarde a un rescate.
pero ahora sabía que la rabia sin acción no servía de nada. Esa noche habló con Emmanuel sobre la situación. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, le dijo. Que puedo sacar a una persona de debajo de toneladas de escombros, pero no sé cómo sacar a una mujer y un niño de una casa donde los maltratan. ¿Y cuál es la diferencia entre los escombros de un terremoto y los escombros de una vida rota? Pues, no sé, ¿que los del terremoto son más fáciles de mover? ¿O será que con los del terremoto usted tiene herramientas, pero con los de la vida se siente desarmado? Rodrigo pensó en eso. Emmanuel tenía razón. Él tenía experiencia y herramientas para rescates físicos, pero se sentía perdido ante los rescates emocionales. ¿Qué herramientas necesito entonces? Las mismas que ya tiene: paciencia, compasión y la voluntad de no rendirse. Pero también necesita ayuda de gente que sepa de estos temas. Al día siguiente, Rodrigo buscó información sobre organizaciones que ayudaban a mujeres víctimas de violencia doméstica. Encontró un centro de apoyo que no solo ofrecía refugio temporal, sino también asesoría legal, apoyo psicológico y programas de reinserción laboral. Contactó a una trabajadora social llamada Patricia, quien le explicó cómo acercarse a María de manera que se sintiera segura y apoyada en lugar de presionada. Lo más importante, le dijo Patricia, es que ella sienta que tiene opciones, no que la estamos rescatando. Las mujeres en estas situaciones necesitan recuperar su poder de decisión. Durante las siguientes semanas, Rodrigo, Sofía y Emmanuel se convirtieron en una red de apoyo para María. No le hablaron directamente de dejar a su esposo, pero sí le mostraron que había gente que la valoraba y la respetaba. Sofía la invitó a trabajar algunas horas por semana, ayudando con la limpieza en la estación de bomberos, lo que le daba un poco de independencia económica. Emmanuel le ofreció enseñarle carpintería básica, diciéndole que siempre era útil saber arreglar cosas. Rodrigo incluía a Jorge en las actividades con Kevin, dándole al niño un modelo masculino diferente al que veía en casa. La transformación fue gradual pero visible. María comenzó a hablar con más confianza, a reír más seguido, y Jorge empezó a comportarse menos agresivamente en la escuela. Un día, María llegó a la estación de bomberos con un ojo morado que no pudo ocultar con maquillaje. ¿Qué pasó, María?, le preguntó Sofía con suavidad. Se enojó porque llegué tarde del trabajo. Dice que me estoy volviendo una irresponsable. Rodrigo sintió la rabia familiar, pero la controló. Recordó las palabras de Patricia: no presionar, solo apoyar. María, le dijo, quiero que sepas que tienes amigos aquí. Sea lo que sea que decidas hacer, no estás sola. ¿A qué se refiere? A que si algún día decides que tú y Jorge merecen una vida sin miedo, nosotros te vamos a apoyar. Tenemos contactos en lugares donde pueden ayudarte con lo legal, con trabajo, con vivienda temporal, pero solo si tú quieres. María se quedó callada por un largo rato, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿De verdad existen esos lugares? ¿De verdad, güerita? Y también existe gente como nosotros que queremos ayudarte no porque tengas que hacer algo a cambio, sino porque creemos que tú y Jorge merecen ser felices. Esa misma tarde, María tomó la decisión más difícil de su vida. Con la ayuda de Patricia, la trabajadora social y la red de apoyo que había construido alrededor de Rodrigo, Sofía y Emmanuel, salió de su casa con Jorge y algunas pertenencias básicas mientras su esposo estaba en el trabajo. El refugio temporal donde las llevaron era un lugar seguro, con personal capacitado para ayudar a mujeres en su situación. María estaría ahí mientras iniciaba el proceso legal para obtener una orden de restricción y mientras buscaba una vivienda permanente y un trabajo de tiempo completo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, le preguntó a Rodrigo el día que la fueron a visitar al refugio.
Estás haciendo lo más valiente que puede hacer una madre, proteger a tu hijo y protegerte a ti misma. Jorge, que al principio había estado confundido y asustado por el cambio, comenzó a adaptarse rápidamente. Sin la tensión constante de su casa, el niño empezó a mostrar su verdadera personalidad, dulce, curioso y cariñoso. 3 meses después, María y Jorge se mudaron a un pequeño departamento cerca de la escuela María del niño. Había conseguido trabajo de tiempo completo en una oficina, y Jorge había comenzado a ir a terapia psicológica para procesar todo lo que había vivido. «No puedo creer que ahora duermo tranquila», le dijo María a Rodrigo una tarde mientras tomaban café en su nuevo departamento. «Jorge también duerme mejor. Ya no se despierta por las noches preguntando si papá va a llegar enojado». «¿Y cómo te sientes con todo esto?» «Libre», respondió sin dudar. «No, por primera vez en años me siento libre». Esa noche, Rodrigo reflexionaba sobre lo que había pasado con María y Jorge. Era diferente a sacar a alguien de un edificio colapsado, pero el resultado era similar. Una vida salvada, una familia rescatada de una situación que podría haber terminado muy mal. «¿En qué piensa?», le preguntó Sofía, acurrucándose junto a él en el sofá. «En que Emanuel tenía razón. Hay muchas maneras de rescatar gente. ¿Te sientes bien con lo que hicimos?» «Me siento completo, si eso tiene sentido. Como si por fin entendiera para qué sirve todo lo que he aprendido en estos años». Kevin, que había estado jugando en el suelo, se acercó a ellos. «Papá Rodrigo, ¿Jorge va a estar bien ahora?» «Sí, mijo, Jorge va a estar bien. ¿Y nosotros lo seguimos ayudando?» «Claro que sí. Así funcionan las familias, ¿no? Nos cuidamos unos a otros». Kevin sonrió y se subió al regazo de Rodrigo. «Me gusta nuestra familia rara». «¿Por qué rara?», se rió Sofía. «Porque no somos familia de sangre, pero nos queremos igual que si lo fuéramos. Y porque siempre estamos ayudando a más gente a ser parte de la familia». Rodrigo miró a su alrededor. Sofía cosiendo unos pantalones del bebé, Kevin jugando con sus carritos, el pequeño gateando por toda la sala, las fotos de Carmen que seguían en las paredes, pero que ya no dolían al verlas, sino que recordaban el amor que había aprendido con ella y que ahora podía compartir con otros. Al día siguiente era domingo, y como cada fin de semana desde hacía meses, se reunirían con Emanuel, con David, con María y Jorge, y con algunas otras personas que habían ido sumándose a su extraña familia extendida. Harían carne asada en el jardín, los niños jugarían, los adultos platicarían, y por unas horas todos tendrían esa sensación de pertenencia que es tan difícil de encontrar en la vida. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo a Sofía mientras recogían los juguetes antes de dormir. «¿Qué?». «Que hace 2 años yo era un hombre que había perdido la esperanza, y ahora soy alguien que regala esperanza a otros». «¿Y cómo se siente eso?». Rodrigo pensó por un momento, buscando las palabras correctas. «Me siente como haber encontrado finalmente para qué sirve el corazón». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rodrigo se quedó parado frente al espejo del baño. El hombre que lo veía desde el reflejo era el mismo físicamente, pero algo fundamental había cambiado en sus ojos. Ya no era la mirada dura y desconfiada de antes, sino la mirada de alguien que había encontrado su propósito. Se acordó de una conversación que había tenido con Emanuel unas semanas atrás. «Don Rodrigo, ¿usted cree que la gente puede cambiar realmente?». Antes creía que no, que uno nacía siendo de cierta manera y así se quedaba toda la vida. ¿Y ahora? Ahora creo que la gente no cambia, descubre quién era realmente antes de que la vida la lastimara tanto. Y eso era exactamente lo que había pasado con él. No se había convertido en una persona diferente.
Había recordado quién era antes de que el dolor y la pérdida lo endurecieran. Había vuelto a ser el hombre del que Carmen se había enamorado, el hombre que siempre había querido ayudar a otros, pero que había olvidado cómo hacerlo. Al mes siguiente, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Elena, que había conseguido su número a través de María. «Señor, disculpe que lo moleste, pero María me contó lo que hizo por ella y su hijo. Yo estoy en una situación parecida y no sé a quién recurrir». Y así comenzó otro rescate. Elena tenía 2 hijas pequeñas y vivía con un hombre que la maltrataba física y emocionalmente. Al igual que con María, Rodrigo y su red de apoyo trabajaron pacientemente para ganar su confianza y mostrarle que tenía opciones. El proceso fue similar, pero cada caso tenía sus propias complicaciones. El esposo de Elena era policía, lo que hacía más difícil buscar ayuda oficial. Pero Patricia, la trabajadora social, conocía protocolos especiales para estos casos, y al final lograron sacar a Elena y las niñas de la situación de peligro. «Es increíble», le dijo Patricia a Rodrigo, después de que Elena se mudó a su propio departamento. «En mis 15 años haciendo este trabajo, nunca había visto una red de apoyo comunitario tan efectiva como la que ustedes han creado». «No es solo mía», respondió Rodrigo, «es de todos nosotros». ¿Sabe cuántas familias han ayudado ya? Rodrigo hizo cuentas mentalmente. María y Jorge, Elena y sus 2 hijas, David cuando estaba devastado por perder a su primera víctima, una familia que había perdido su casa en un incendio y a la que habían ayudado a conseguir vivienda temporal, un señor mayor que había estado a punto de quitarse la vida después de la muerte de su esposa y que ahora ayudaba en el comedor comunitario, varios jóvenes del barrio que habían encontrado dirección en los programas de voluntariado. No había contado, pero deben ser como 20 familias o más. 27 familias, para ser exacta. He estado llevando registro porque estoy escribiendo un reporte sobre redes de apoyo comunitario. Rodrigo se quedó sorprendido. No había dimensionado el impacto real de lo que habían estado haciendo. Esa noche se lo contó a Emanuel, que como siempre estaba en su taller trabajando en algún proyecto. 27 familias, cabrón. ¿Te das cuenta? Emanuel sonrió sin levantar la vista del mueble que estaba puliendo. Y se da cuenta de que cada una de esas familias probablemente esté ayudando a otras también. ¿Cómo? David está ayudando a otros rescatistas novatos, ¿verdad? María está ayudando a otras mujeres en su situación. Elena se ofreció como voluntaria en el refugio donde estuvo. Jorge y Kevin les están enseñando a otros niños en la escuela que se puede resolver los conflictos sin violencia. Rodrigo no había pensado en eso, pero Emanuel tenía razón. El impacto se había multiplicado como ondas en un estanque. «Es como una epidemia», murmuró. «Así funciona el amor, don Rodrigo. Es contagioso». Una tarde, mientras regresaba de una emergencia, Rodrigo se detuvo en un semáforo y vio a un hombre joven sentado en la banqueta con un cartón que decía: «Tengo hambre, ayúdame por favor». Era algo que había visto miles de veces en sus años manejando por la ciudad, pero que siempre había ignorado. Esta vez fue diferente. Bajó la ventanilla y le gritó al joven: «Oye, ¿quieres trabajar?» El muchacho se acercó desconfiado. ¿Haciendo qué? «Ayudándome a cargar unas cosas. Te pago 200 pesos y te invito a comer». Se llamaba Javier, tenía 21 años y había llegado a la ciudad desde Oaxaca buscando trabajo. No había encontrado nada estable y había terminado pidiendo dinero en las calles para sobrevivir. «¿De verdad me va a pagar solo por cargar unas cosas?», preguntó mientras subía a la camioneta de Rodrigo. «Simón, pero primero vamos a comer porque tienes cara de que no has comido en días».
Durante la comida, Rodrigo se enteró de que Javier había estudiado preparatoria y tenía conocimientos básicos de electricidad. Era inteligente, educado, pero simplemente había tenido mala suerte. ¿Te gustaría aprender carpintería?, le preguntó. ¿Por qué me ayuda, señor? No me conoce, porque hace tiempo alguien me ayudó cuando yo también estaba jodido, y aprendí que así es como funciona la vida. Unos ayudamos a otros. Al día siguiente, Rodrigo llevó a Javier al taller de Emanuel. El carpintero recibió al joven con la misma calidez con la que había recibido a Rodrigo meses atrás. ¿Quieres aprender un oficio?, le preguntó Emanuel. Sí, señor, pero no tengo dinero para pagarle. ¿Quién habló de dinero? Te enseño a cambio de que cuando ya sepas, le enseñes a alguien más. Y así, Javier se convirtió en otro eslabón de la cadena de ayuda mutua que se había formado alrededor de ellos. 6 meses después, Javier ya sabía hacer muebles básicos y había conseguido trabajo en una carpintería establecida. Con su primer sueldo, llegó a casa de Rodrigo con una mesa pequeña que había hecho con sus propias manos. «Es para Kevin», le dijo, «para que haga su tarea». Kevin corrió a abrazar a Javier gritando, «Gracias, hermano Javi». Rodrigo sintió esa sensación familiar de plenitud. Ver a este joven que había estado pidiendo limosna en un semáforo, ahora regalando algo que había hecho con sus propias manos, era exactamente la razón por la que valía la pena levantarse cada mañana. Esa noche, después de cenar, toda la familia extendida estaba reunida en el jardín de Rodrigo. Emanuel jugaba ajedrez con David. María y Elena platicaban sobre sus trabajos mientras sus hijos jugaban juntos. Javier le estaba enseñando a Kevin a tallar madera. Sofía amamantaba al bebé que ya casi tenía 2 años, y Rodrigo observaba toda la escena desde su silla. «¿En qué piensa, comandante?», le preguntó David, aprovechando que Emanuel estaba considerando su próximo movimiento en el ajedrez. «En que hace 2 años yo estaba convencido de que mi vida ya había terminado, que ya no tenía nada que ofrecer. ¿Y ahora? Ahora pienso que apenas estaba comenzando». Emanuel levantó la vista del tablero y sonrió. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, don Rodrigo? ¿Qué? Que cada persona que está aquí esta noche se va a ir a su casa sabiendo que no está sola en el mundo. Y mañana, cuando se encuentren con alguien que sí esté solo, van a recordar lo que se siente tener familia y van a querer regalarle esa sensación a alguien más». Rodrigo miró alrededor una vez más. María riéndose con Elena, sus hijos jugando sin miedo, David concentrado en el ajedrez, pero relajado de una manera que nunca había estado antes. Javier tallando pacientemente mientras Kevin observaba cada movimiento. Sofía Nuestras cantándole historias suavemente son al bebé, ficticias, creadas con fines de entretenimiento y reflexión, pero la fe y el amor de Jesús son reales. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte si te gustó la historia.